¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Mi nombre es Claudia Sommerkamp. Voy a compartir acerca del pasaje que está en Hechos capítulo 13, versículos del 42 al 49. Pero antes me gustaría comentarles un poco acerca de qué es lo que el Señor nos quiere mostrar a través del libro de los Hechos y la obra principalmente de tanto de Pedro como de Pablo. Hechos destaca la obra de ellos dos y de alguna manera está dividido en dos partes. La primera parte podríamos decir que es Hechos de Pedro, de los capítulos del primer capítulo hasta el capítulo 12. Y la segunda parte, los Hechos de Pablo, desde el 13 hasta el capítulo 28. En el capítulo 12, anterior a lo que vamos a analizar ahora, Bernabé, Saulo y Juan Marcos estaban en la isla de Chipre, anunciando la palabra de Dios en las sinagogas. Y una de las cosas que caracterizan el trabajo especial y la estrategia de Pablo es que él usaba este trabajo en las sinagogas como apuntando también a la comunidad, ¿no? Mirando a quién más podía impactar y no solamente hablar al pueblo judío, sino llegar al pueblo gentil también. En esta lección, en este capítulo 13, ahora se puede ver a Pablo digamos, su primer sermón. Y este sermón tiene unas tres partes aproximadamente, ¿no? La primera parte es de los versículos del 16 al 25 y se revela la elección de Dios al pueblo de Israel, su bondad, el Mesías prometido, ¿no? La segunda parte revela la obra de Jesucristo a nuestro favor por medio de su mensaje de salvación, ¿no? Sobre la cruz, la resurrección de Jesús, y gracias a eso somos justificados, ¿no? por Él y no por la ley de Moisés, ¿no? Y en la tercera parte, las advertencias, también promesas que se aplican para todos. Y luego de esto están estos versículos que vamos a analizar a partir del versículo 42. Pero me gustaría leer un poquito antes el 40 y el 41. Y según la Nueva Versión Internacional dice así: tengan cuidado, no sea que les suceda lo que han dicho los profetas. Miren, burlones, asómbrense y desaparezcan. Estoy por hacer en estos días una obra que ustedes nunca creerán, aunque alguien se las explique. Al salir ellos de la sinagoga, los invitaron a que el siguiente sábado les hablaran más de estas cosas. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos fieles acompañaron a Pablo y a Bernabé, los cuales en su conversación con ellos les instaron a perseverar en la gracia de Dios. El siguiente sábado casi toda la ciudad se congregó para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron a las multitudes, se llenaron de celos y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. Pablo y Bernabé les contestaron valientemente: era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes. Como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz a las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se difundía por toda la región. Ahora, el ministerio enciende la persecución, definitivamente, ¿no? Y Pablo y Bernabé se enfrentan a persecución en su regreso a la sinagoga. Ahora, ¿cuál fue la causa de la hostilidad con ellos? Como hemos visto en el versículo 45, ¿no? Ellos los judíos se llenaron de celos, dice que tenían envidia. Otras versiones que he leído de la Biblia dice que ellos maldecían lo que Pablo decía, ¿no? Pero ¿cómo responde Pablo y Bernabé? Qué difícil enfrentarse a una situación así y no saber cómo reaccionar, pero ellos tenían siempre la palabra inspirada por el Espíritu, ¿no? El versículo 46 dice: Pablo y Bernabé se atrevieron a hablar, ¿no? No se quedaron callados, no se intimidaron por el ataque ni por la persecución. Y ellos dijeron: era necesario que ustedes conocieran la palabra primero. O sea,
No les quitó la exclusividad, siempre les recalcó y siempre les recordó que ellos eran primero, ¿no? Sin embargo, la habían rechazado. Así que, ya que ustedes, como dice el pasaje, no se consideran dignos de tener la vida eterna, entonces ahora iremos a los que no son judíos. Los misioneros confrontaron el pecado de sus oponentes contra Dios, ¿no? Y Pablo anuncia el mandamiento de Dios de que el ministerio se enfocara en aquellos que no habían escuchado el Evangelio. Ahora, esto me hace pensar en algo interesante, ¿no? Que no deja de pasar y hasta nuestro tiempo, ¿no? Que la maldad de Satanás está detrás de los esfuerzos de evitar que la verdad de Dios se siga propagando por el mundo, que llegue a quienes necesitan a Jesucristo, ¿no? Pero lo bueno es que la iniciativa del Espíritu Santo hacia los gentiles da cumplimiento también a las profecías del Antiguo Testamento. Nosotros estamos incluidos en el pueblo gentil y esa es una promesa para nosotros, ¿no? Y una responsabilidad también, porque es lo que nosotros tenemos que seguir haciendo para extender el Evangelio, ¿no? A pesar de que Pablo y Bernabé experimentaron desgracias, rechazo, persecución, también experimentaron alegrías, ¿no? Porque la iglesia seguía creciendo, la gente seguía escuchando. Cada sábado se iban acercando más y más personas para escuchar lo que ellos decían. Ahora, eso me hace pensar a mí en qué es lo que esto me está enseñando acerca de mi servicio al Señor, ¿no? Acerca de tu servicio al Señor. ¿Qué te enseña esto, no? ¿Qué obstáculos enfrentas actualmente en tu ministerio o cuando predicas en tu casa con alguien de tu familia que no conoce al Señor? Vamos a experimentar las mismas luchas probablemente, si es que no las estás experimentando ya, ¿no? Sin embargo, ¿te has preguntado cómo estás respondiendo tú a eso? Yo me lo pregunto siempre, ¿no? ¿Cómo yo respondo ante el rechazo, ¿no? Ante la persecución, ante que el nombre del Señor sea muchas veces blasfemado, mal usado, manipulado? Pero qué alentador es lo que dice el versículo 47, que dice, te he puesto por luz para las naciones. Me ha puesto el Señor a mí también por luz para las naciones. Te ha puesto a ti por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Ese eh, es un bálsamo para nosotros, ¿no? En tiempos difíciles, en tiempos de persecución. Ahora, es lindo saber lo que sigue, cuando dice que los gentiles se alegran y la palabra de Dios se sigue difundiendo, aún en la persecución que ellos experimentaron, que ellos sufrieron, ¿no? Persecución que no cesó, definitivamente, que no cesa hasta el día de hoy, ¿no? Sin embargo, aprendemos que las dificultades profundizan nuestras raíces espirituales y confirman el poder de Cristo para prevalecer en cualquier situación. Ahora, la historia de la iglesia es la historia de nosotros, de las personas, pero también de nuestra respuesta a lo que Jesús hizo en la cruz, por nosotros, para nosotros y para que nosotros hiciéramos algo más. Que no nos quedemos con esto como un regalo precioso que estamos guardando, ¿no? Sino que tenemos que mostrarlo al mundo. Y no es una tarea fácil, sin embargo es posible gracias al poder del Espíritu Santo para eso. Ahora, mi pregunta final para ti es, ¿qué te motiva seguir a Cristo aún sin importar el costo que implica? Gracias.